Les doy la bienvenida a este video del laboratorio de electrónica. En este video vamos a ver la práctica 5 y 6. Las junté porque es voltaje y corriente. Y en el experimento se va a utilizar el mismo circuito, o más bien los mismos circuitos, pero pues para medir una o la otra. Entonces decidí mejor juntarlos y explicarlos a la vez. Bueno, primeramente para el voltaje, para el cálculo teórico, tenemos que es mediante el triángulo de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y en el caso de la corriente, tenemos que es voltaje sobre resistencia. Entonces, teniendo estos datos, podemos calcular ya sea una o la otra. Antes de comenzar con el experimento, me gustaría decirle cómo es que se conecta o cómo funciona un multímetro. Bueno, aquí tengo dos multímetros distintos, pero tienen las mismas funciones. Aquí, como se puede observar, tiene para voltaje, tiene para amperaje, tiene prueba de diodos por acá, de resistencias, y este de aquí es para los transistores. La gran mayoría de los multímetros tienen estas tres entradas. En este caso tenemos común para voltaje, amperaje, resistencia, y para solamente amperaje. En este caso los tienen en diferente orden. El común es el de en medio, amperaje, voltaje, amperaje y resistencia. ¿Esto para qué es? Bueno, el común es la tierra, normalmente se conecta el negro, y el rojo se conecta ya sea que se va a medir voltaje o resistencia aquí. Y para el amperaje se recomienda utilizar este de acá, ya que de conectarlo mal o al haber un amperaje demasiado alto se puede quemar el fusible, y pues no queremos eso. Entonces es más recomendable conectarlo aquí para amperaje y acá para voltaje o resistencia. Ya teniendo la noción del funcionamiento básico de un multímetro, pues podemos medir voltaje y corriente. ¿Cómo se mide? Bueno, primeramente aquí yo conecté a 1.5 volts una resistencia de cualquier valor, no importa, y la voy a conectar. Para medir voltaje, primeramente el multímetro pues tiene que tener conectadas sus entradas en común y para medir voltaje. Y este de aquí se va a colocar en el del voltaje. En este caso, como es voltaje muy pequeño, se puede colocar aquí en 2, o incluso tiene para 200 milivolts, pero en este caso lo voy a dejar en 2, ya que sé que el voltaje es de 1.5. Entonces aquí, si nosotros medimos el voltaje de la resistencia, como se puede observar, es incluso menos de 1.5. Esto debido pues a que la pila a lo mejor no es del todo nueva. Sin embargo aquí, bueno, esto es porque no hay ninguna otra resistencia que esté consumiendo el voltaje. Por lo tanto, todo el voltaje de la fuente va a caer en la única resistencia. Si tuviéramos más resistencias, por ejemplo en serie, se repartiría ese voltaje. Hay unas ciertas reglas ahí. Y para medir la corriente es importante recordar primeramente que la corriente siempre se va a medir en serie con la resistencia que se está midiendo. Y el multímetro, pues yo cambié la terminal roja a este lado, que es el que es específicamente para amperaje, y lo coloqué en 200 miliamperes, perdón. Entonces, ¿qué hacemos aquí para que esté en serie? Podemos desconectar el cable que está aquí y poner uno aquí del multímetro y el otro a la resistencia. Entonces ahí, como se puede estar observando, varía entre 1.5 y 2 miliamperes. Bueno, esto pues es debido a que tenemos una resistencia de 4.1. pues si se realiza el cálculo teórico debería salir diferente, ya que teóricamente esta pila es de 1.5 volts, pero nos está dando diferente. Para el experimento o la práctica, estos son los tres componentes que vamos a utilizar. Si se fijan, son las mismas resistencias que utilicé el video pasado, solo que ahora vamos a agregar voltaje.
Y así como las resistencias, los circuitos son los mismos, solo que ahora, pues como ya mencioné, estamos añadiendo los 3 volts. Y podemos ver, entonces vamos a medir corriente y voltaje. Para calcularlos, lo primero que necesitamos es la resistencia total. En este caso, pues yo ya las tengo, ya lo saqué en el video pasado, son 990 para el circuito en serie. El voltaje es el voltaje de la fuente, que son 3 volts. La corriente total sería 3 miliamperes o 3.03, que es los 3 volts sobre 990 por ley de Ohm. Y ya teniendo esta corriente total, podemos calcular cada uno de los valores de voltajes. Y aquí la corriente de cada resistencia va a ser la misma, ya que están en serie. Entonces, para sacar el voltaje R1, por ejemplo, tenemos que R1 vale 100. Por lo tanto, son los 100 por los 3 miliamperes. Entonces, dando un valor de 0.3 volts. Para el caso de esta se hace lo mismo. Y en el caso de la de R12 o R12 es 3 miliamperes por 430 ohms, dando un resultado de 1.29. Y la resistencia total, pues ya la tenemos, y el voltaje de todo pues son 3 volts. Adelante vamos a ver lo que sería la medición en físico de este circuito. Bueno, ya tengo aquí lo que sería el primer circuito, donde tengo la resistencia 1, 2 y 3. Tengo aquí las dos pilas y pues sería una fuente de 3 volts. Aquí se puede observar, ahí aproximadamente 3. Para medir en cada resistencia el voltaje, pues está muy sencillo. Simplemente colocamos aquí el multímetro, en este caso al revés, como está saliendo negativo. Ahí está, 0.3 volts. En este caso 0.98, aproximadamente 1. Y en este caso al revés es de 1.6, 1.64. Y para el caso del amperaje, voy a cambiar aquí el multímetro. Bueno, ya ha cambiado lo que es el multímetro. Aquí lo que hice nada más es desconectar conectarlo aquí. Pongo una terminal en este extremo y la otra con la resistencia. Nos está dando de 2.95 miliamperes. Esta, si nosotros medimos con otra resistencia, por ejemplo esta, vamos a observar que da exactamente lo mismo. Esto debido a que la regla es que las corrientes en serie va a ser la misma, en paralelo se van a sumar, y como los voltajes también, solo que invertido. Los voltajes en serie se suman y en paralelo son el mismo. Entonces en este caso son para todos de 3 miliamperes aproximadamente, lo que sería la corriente. Aquí tenemos el segundo circuito, en el cual podemos ver que las tres resistencias están en paralelo. La resistencia total ya la tenemos calculada, es de 67.5, y podemos ver aquí que el voltaje en todos los casos son 3 volts. Esto debido a que los voltajes en paralelo, como ya lo he mencionado, van a ser los mismos. Si estuviera en serie esto paralelo con otra resistencia, entonces no serían 3 volts, ya que la que está en serie tomaría parte de esos 3 volts, que es el voltaje total, y reduciría el voltaje que está en el paralelo. Aquí lo que nos interesa conocer es la corriente. Para conocer la corriente de cada una de las resistencias, pues es muy fácil. Tenemos el valor del voltaje en ese paralelo, que son los 3 volts en este caso, y cada uno de esos lo vamos a dividir entre la resistencia correspondiente. Por lo tanto, son los 3 sobre los 100 ohms, dándonos 300 miliamperes. Los 3 sobre los 330, dándonos 9.09 miliamperes. Y los 3 sobre 560, 5.35 miliamperes.
y a continuación les voy a mostrar cómo se hacen las mediciones con multímetro. Bueno, aquí ya tengo armado lo que es el segundo circuito, en el que pues vamos a observar que son las tres resistencias en paralelo. Aquí para el voltaje, pues como podemos ver, el voltaje total es de aproximadamente 3. Esto, bueno, el 2.86 va a medir en cada una de las resistencias que tenemos aquí. Esto debido a la regla de que el voltaje en paralelo es el mismo. Si fuera en serie se sumaría, como es en paralelo, son la misma. Entonces aquí pues por más que le midamos de cualquier manera, vamos a obtener siempre los 2.85, a menos que pues como tal quitemos una resistencia. Aquí para el amperaje pues simplemente vamos a conectar aquí y acá el otro, o bueno, en este caso pues al revés, y pues va a dar, y así con los demás. Y ya por último tenemos el tercer circuito, donde tenemos una resistencia A en serie con dos resistencias en paralelo B y C. Bueno, ya con lo que se ha visto con las explicaciones, esto se puede resolver. Lo dejé en blanco para que ustedes lo resolvieran. De la misma manera les invito a que resuelvan los anteriores, ya sea con las mismas resistencias o cambiando las resistencias, para poder pues seguir y reforzar lo aprendido. Eso ha sido todo. En el siguiente video veremos la ley de Kirchhoff. Gracias por su atención.